Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 26, gloria al Señor. Mateo 26. Yo quiero predicar un sermón al cual he titulado Choque de voluntades esta mañana. Porque hay una necesidad de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto es con lo que más batalla un cristiano esta mañana. Muchas veces es la decisión más difícil en la vida de un hijo de Dios, rendirse a la voluntad de Dios. Cuando dicen amén. Porque nuestra carne muchas veces se resiste y no quiere someterse a Dios. Entonces el texto que vamos a tomar, ¿verdad? Muy importante, porque ahí vemos reflejado cómo muchas veces hay un choque de voluntades. Y vamos a tomar como ejemplo esta poderosa historia, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo orando a su Padre en el Getsemaní. Dice Mateo 26, versículos 38 al 44. ¿Cuántos lo tienen en esta mañana? Amén. Versículo 38 al 44 dice así: Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Choque de voluntades. Vamos a orar por este mensaje esta mañana. Padre celestial, bendice Dios tu palabra, Señor. Unge mis labios, mi corazón, Dios, y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor, hablando, Dios, los corazones de aquellos que estarán también mirando esta predicación en internet. En el nombre de Jesús, Dios, que nuestros oídos estén atentos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en primer lugar, antes de ser cristianos hacíamos nuestra propia voluntad. Porque de hecho desde que éramos niños, ¿verdad?, hasta llegar a la adolescencia, inclusive la edad adulta, nos resistíamos primeramente a hacer la voluntad de nuestros padres. Un niño tiene esa naturaleza, ¿verdad?, de que el padre quiere imponer su voluntad en el niño, ¿verdad?, de que le obedezca, pero siempre hay esa tendencia que hijos se resisten, ¿verdad?, a hacer la voluntad de sus padres. Después en la escuela los alumnos se resisten a hacer la voluntad de sus maestros, porque hay esa tendencia esta mañana, ¿verdad?, resistirse a hacer la voluntad de otros. También éramos rebeldes o no queríamos hacer la voluntad de aquellas personas que de alguna manera querían un bien para nosotros, y vivíamos haciendo nuestra propia voluntad. Inclusive llegamos al Señor y todavía batallando, ¿verdad?, batallando para hacer la voluntad de Dios, todavía queriendo hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántos están aquí esta mañana? En nuestra niñez, si desobedecíamos a nuestros padres, nos iba mal, porque así es esta mañana, ¿verdad? Desobedecer trae consecuencias, trae, ¿verdad?, tristes finales esta mañana. Aleluya. Porque a nuestra naturaleza carnal, hermanos, iglesia, no le gusta hacer la voluntad de otra persona. Por naturaleza cada persona quiere ser independiente, hacer su propia cosa. Gloria al Señor. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 25, vean conmigo por favor. Proverbios 16, 25, gloria al Señor, dice estas palabras. El sabio Salomón dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea, a la propio criterio de cada persona hay caminos que dicen: no, este camino es el derecho, este camino que llevo yo es el bueno, nadie me va a sacar de aquí. Bueno, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Esta mañana también en Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 7, dos
versículo, dice Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí está hablando, versículo 5 dice: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto? O sea, no te apoyes en tu propia voluntad. Está hablando, ¿verdad?, como los seres humanos muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad, nuestra propia criterio esta mañana. ¿Cuántos lo entienden, amigos? Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no seas sabio en tu propia voluntad. Muchos se creen sabios en su propia opinión. Muchos dicen: es que yo estoy en lo correcto. Inclusive yo estoy en lo correcto y la Biblia no está en lo correcto, porque la Biblia dice otra cosa muchas veces a lo que nosotros decimos o a lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: no seas sabio en tu propia voluntad. Es una palabra, ¿verdad?, para nosotros esta mañana. Muchos han sacado a Dios de sus agendas y estoy seguro que no les va bien, no les está yendo bien. ¿Por qué? Porque están haciendo su propia voluntad esta mañana. Y hacer nuestra propia voluntad no nos conviene. ¿Cuánto dicen amén? No nos conviene, hermanos, iglesia, hacer nuestra propia voluntad. Hay gente que llega a nuestras iglesias con un gran potencial para Dios. No lo podemos negar eso. Un gran potencial. Pero el problema es que no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, pueden tener grandes talentos, gran potencial, pero el asunto es que no quieren hacer la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios les dicta, la Biblia les habla, los mensajes, los sermones, habla sus vidas, habla sus corazones, pero están resistiendo siempre la voluntad de Dios. Ahí están escuchando, pero resistiendo hacer la voluntad de Dios. Y me trae recuerdos de gente que ha venido a esta iglesia, a este lugar, ¿verdad? No me voy a ir muchos años atrás, aquí en este lugar. Una vez, amén, cuando empezábamos a venir aquí, ¿verdad? Cuando empezamos la iglesia aquí, venía la señora y su hijo. Y su hijo, ¿verdad?, sabía tocar la guitarra. Inclusive yo lo ponía en las alabanzas, que me ayudara con las alabanzas. Y pues empezó bien. Pero el detalle es que ella empezó a resistirse a hacer la voluntad de Dios. Y pues jaló a su hijo. Al final se fue ella y se llevó a su hijo. Él con un gran talento, ¿verdad? Pero el problema era que no querían hacer la voluntad. O sea, no quería hacer su propia cosa esta mañana. O sea, puede haber grandes talentos, pero aquí lo más importante es someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Después, ¿verdad?, es unos 4 años atrás o 3 años, llegó también una familia, gloria a Dios, hermano, con su esposa, sus hijos, y sus hijos con talento también para tocar instrumentos. Amén. Uno la guitarra, el otro el teclado, la batería, ¿verdad? Y pues nosotros empezaron a venir, unas 2-3 veces vinieron, y pues siempre uno se ilusiona, pero el problema es, volvemos a lo mismo, tienen grandes talentos, grandes habilidades, pero el problema es que no quieren hacer la voluntad de Dios esta mañana. Aleluya. Ese es el principal problema. Amén. Un hermano también venía con su esposa cuando recién empezamos aquí, gloria a Dios, y él, amén, a veces predicaba los domingos en la mañana en los estudios, y un gran talento, una gran habilidad para predicar, pero el problema era lo mismo otra vez, volvemos a lo mismo. No quisieron hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Él se resistía, él siempre tenía la razón, y no Dios, ni yo, ni el pastor, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, hermanos, que el hacer la voluntad de Dios es algo glorioso esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Pero escúcheme bien, hay un precio por hacer la voluntad de Dios, hay un costo. Y por eso yo quiero hablar en segundo lugar lo que cuesta hacer la voluntad de Dios. En nuestro texto, Mateo 26, vamos a leer los 3 versículos que hablan de esto, ¿verdad? Versículo 39, Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44,
Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Esto me dice algo aquí, gloria a Dios. 3 veces Cristo Jesús, hermanos, se oró la misma oración delante de su Padre. Él estaba orando, él sabía que se llegaba el momento para ser crucificado por la humanidad, para ser sacrificado. Y esto no era cualquier cosa. Así que aquí está el Señor, hermanos, orando 3 veces la misma oración. O sea, en una lucha, ¿verdad? En un choque de voluntades. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Él y la voluntad de su Padre en los cielos. Y aquí está Jesús diciéndole a sus padres: Padre mío, si es posible, si es posible, puede hacerse mi voluntad. Y si no, pues que se haga tu voluntad. O sea, hay una lucha ahí. Hay una lucha en la humanidad de Cristo. Porque aquí está, Él está en su humanidad. Él siente el dolor, ¿verdad? Él siente el temor, ¿verdad? Que va a ser crucificado. El miedo. Entonces en su humanidad, ¿verdad? Él está diciéndole: Padre, si hay otro camino para poder evitar el sacrificio, para poder evitar la cruz, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una lucha aquí, hay un choque de voluntades. Piensa en esto en esta mañana. ¿Cuántas veces nos vemos en una lucha contra la voluntad de Dios? Y ahí se produce un choque de voluntades, como decía el pastor Gagiola. Hace unas semanas atrás escuché una predicación acerca de esto, de él. Y hermanos, el detalle está, ¿verdad? Que podemos venir a la iglesia, podemos, ¿verdad? Servir a Dios, entre comillas, pero el problema está cuando se trata de que Dios dice: quiero que hagas mi voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan dispuesta está la gente a hacer la voluntad de Dios esta mañana? Porque hay un precio para hacer la voluntad de Dios. Hay un precio en esta mañana, iglesia. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, por favor. 1 de Pedro, dice, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice estas palabras: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos de vivir, dice, conforme a la voluntad de Dios esta mañana. Aleluya. Y también en 1 de Pedro 4, capítulo 4, versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien esta mañana. La voluntad de Dios cuesta. Amén. La voluntad de Dios tiene un precio esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en un choque de voluntades aquella noche en el Getsemaní. Aleluya. Vea conmigo lo que dice el versículo 38 de nuestro texto, Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjese esa expresión de nuestro Señor. Eso nos dice muchas cosas esta mañana. Él está diciendo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él está diciendo: ¿saben qué? Esta copa no es cualquier cosa. Mi alma está triste. Él sentía tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esto es una expresión de dolor, de negación, de querer, ¿verdad?, tomar otro rumbo, otro camino. No habrá otra manera, no habrá otro camino, ¿verdad? No había otra manera. Era la única manera de redimir a la humanidad, que Él muriera en la cruz como un cordero, como el cordero de Dios. Por eso Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte esta mañana. Y es aquí donde entra la voluntad de Dios esta mañana, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Escuchen las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Gálatas 2:20 es un texto revolucionario, poderoso. Pablo se atreve a decir esto, hermanos, porque él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
Mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendas esas palabras del apóstol Pablo. ¿Cuánto dicen amén? Él está diciendo: estoy, amén, crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Además, ya mi voluntad está quebrada, mi voluntad está rendida a la voluntad de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él está hablando acerca de que él está haciendo la voluntad de Dios. Y qué tremendo cuando un cristiano, hermanos, cuando un hijo de Dios entiende esto y se rinde a la voluntad de Dios. No mi voluntad, Señor, sino la tuya esta mañana. Es tu voluntad, gloria a Dios. Es la voluntad de Dios la que nos va, amén, a llevar hacia adelante. Aquí está el Señor, gloria a Dios, nuestro Señor, hermanos, está en un momento crucial, aleluya. Él está casi ya para culminar, terminar la misión, su ministerio y la misión al cual él había sido enviado a la tierra. Pero aquí era lo más difícil había llegado, el momento más crucial, el clímax, ¿verdad?, de ese llamado que él tenía. Estaba llegando a lo más alto esta mañana. Y él está en una lucha, él está en una batalla, amén, para hacer la voluntad de Dios. Inclusive cuando Pedro sacó la espada, ¿verdad?, y trató de defenderlo, cortándole la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes, ¿verdad?, y trató de cortarle la oreja, de verdad. Entonces Cristo le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, guarda tu espada. ¿A poco crees que no puedo orar a mi Padre en este momento y él enviaría 12 legiones de ángeles? O sea, él podía, hermanos, él podía, ¿verdad?, sacarle la vuelta. Él lo podía hacer, porque era Dios, es el Dios encarnado, aleluya. Pero él siguió la voluntad de Dios, y eso es lo tremendo esta mañana. Porque al final la voluntad de Dios va a traer buenos resultados, va a traer galardones. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero hablar en tercer lugar, los resultados de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Ha tratado usted de matar a una cucaracha? Ya ve que las cucarachas, según dice uno, ya la maté, la pisa uno y según ya la mató, y de repente se levanta y sigue caminando. Y otra vez, y sigue viva la cucaracha. O sea, se batalla para matar una cucaracha. Lo que se tiene que hacer es desbaratarle la cabeza, porque mientras uno le desbarata el cuerpo, mientras el cerebro, ¿verdad?, si tiene el cerebro, sigue vivo, la cucaracha va a ir, va a caminar. Es difícil matar a una cucaracha, gloria a Dios. Igual a las iguanas. Las iguanas tienen el cuero muy duro y es difícil matar a una iguana. Nos recuerdo cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, en la adolescencia, íbamos a matar iguanas con resorteras en Mazatlán, por las vías del ferrocarril, había mucho monte y había iguanas grandes, y ahí estábamos con las resorteras, entre 2, 3 primos míos, y tirándoles, y como unas 10, 15 pedradas con las resorteras, pero no se caían las iguanas agarradas de los troncos, y se caían y pegaban la estampida. O sea, las pedradas que le damos no le hacían nada. Se batallaba para matar una iguana, se batalla para matar una cucaracha. Bueno, aleluya, muchos cristianos están así, gloria a Dios. Muchos cristianos están así, o sea, la voluntad de Dios quiere ayudarlos, la voluntad de Dios quiere quebrantar sus corazones para bendecirlos, pero no se mueren, no se rinden a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y qué tremendo cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Morimos al mundo y vivimos para Cristo, y hay grandes satisfacciones. Cristo lo dijo de esta manera en San Juan capítulo 12. San Juan 12, versículos 23 y 24, por favor. Dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está Cristo, amén, explicando acerca de esto, hermano. Un solo versículo. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere en la tierra, o sea, se siembra, se sepulta,
ese grano de trigo va a dar mucho fruto. Y es la imagen, ¿verdad?, de cuando un hijo de Dios se rinde a la voluntad de Dios, muere para el mundo, muere para los placeres del mundo y vive para Cristo. Y cuando vive para Cristo empieza a fructificar. ¿Cuántos dicen amén? Empieza a dar fruto como el grano de trigo que es sepultado en la tierra y germina y empieza a dar fruto. Aleluya. Y hay bendición cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. El grano de trigo tiene que morir. El cristiano tiene que rendirse a la voluntad de Dios para llevar mucho fruto esta mañana. Ahora, al final nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue exaltado por el Padre Celestial. Y eso lo tenemos en Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2, versículos del 5 al 11, dice estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí están los resultados de nuestro Señor de haberse rendido, sometido a la voluntad de su Padre. Y él está hablando, Pablo está hablando acerca de lo que Jesús hizo. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se rindió a la voluntad de Dios. Él podía haberse defendido de sus verdugos, él podía haberse defendido de sus adversarios, del sistema romano, de los soldados, de los judíos que lo odiaban. Pero él, hermano, se rindió a la voluntad de su Padre. Y por eso dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto está hablando, ¿verdad?, de la exaltación que hay cuando alguien se rinde a la voluntad de Dios. Esto está hablando, ¿verdad?, de los resultados de rendirnos a la voluntad de Dios esta mañana. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, se rinde a la voluntad de Dios, hace a un lado su propia voluntad y dice: Señor, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad. Mi voluntad dice otra cosa, Señor. Mi voluntad se resiste, pero ¿sabes qué? Quiero hacer tu voluntad. Tengo pensamientos, tengo argumentos, muchos argumentos para querer hacer mi propia cosa o para servir a Dios a mi manera, pero voy a servirte a ti a tu manera, Señor. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Voy a servirte a ti, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Yo sé que voy a estar luchando contra mi voluntad, en contra de mi voluntad, como decimos, pero yo quiero hacer tu voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta esta mañana. Y hay resultados, hay exaltación cuando nos rendimos a la voluntad de Dios esta mañana. Yo puedo ver cristianos, ¿verdad?, creyentes porque puedo ver creyentes, hermanos, que se han resistido a hacer la voluntad de Dios y los veo vagando, los veo aquí y allá y no se establecen. ¿Por qué? Simplemente porque se han resistido a hacer la voluntad de Dios. Tienen su propio criterio, su propia voluntad y no quieren dejar eso. O sea, piensan, aleluya, tienen mejores ideas que Dios, que la palabra de Dios, y piensan que van a servir a Dios a su manera. Y nadie puede servir a Dios a su manera. Tenemos que servir a Dios a la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios esta mañana. Y eso es lo que hablamos. Y hay buenos resultados. Pero cristianos o creyentes que se han resistido a hacer la voluntad de Dios, los vemos sufriendo, los vemos padeciendo, queriendo, ¿verdad?, hacer su propia cosa siempre y yéndoles mal, les va mal, se topan con pared, les va mal, les sigue yendo mal esta mañana. Por eso hay una gran recompensa por hacer la voluntad de Dios. Nos conviene hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios, iglesia. Ríndase a la voluntad de Dios. Usted que escucha este sermón, ¿verdad?, en internet, ríndase a la voluntad de Dios. Someta su voluntad a Dios ya de una vez por todas. Y realmente dígale a Dios: Señor,
yo quiero hacer tu voluntad ya. Ya estuvo con esta vida liviana, esta vida ligera, este cristianismo ligero. Ayúdame, Señor, quiero hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta en esta mañana, iglesia. Así que en esta mañana Cristo Jesús nos dio el ejemplo. Él al final se rindió a la voluntad de su Padre. Amén. Su carne se resistía, su humanidad más bien se resistía, ¿verdad? Pero al final Él se rindió a la voluntad de su Padre y fue exaltado esta mañana, porque hay resultados, hay recompensa cuando nos rendimos a la voluntad de Dios esta mañana. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias Dios, gracias Cristo, te adoramos, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias Dios, aleluya. Yo quiero que en esta mañana por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos en reverencia a Dios. Choque de voluntades, hermanos. Qué paso más difícil es para muchos rendir su voluntad a Dios. Pueden ir a las iglesias, está bien, ¿verdad? Le hacen una oración, pasan al altar, hacen una oración, inclusive pueden estar yendo a la iglesia, pero no es nada más congregarse, sino rendir nuestra voluntad a Dios. Ese es el paso que todo cristiano debe de dar. Cuando un cristiano da ese paso de rendir su voluntad a la voluntad de Dios, Dios empieza a mostrar tremendas cosas. Ese creyente empieza a descubrir lo que es el verdadero cristianismo, porque se rindió a la voluntad de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo, iglesia. Qué tremendo, gloria a Dios, es poder rendir nuestra voluntad a Dios. La carne se resiste, nuestra humanidad se resiste. Tenemos muchos argumentos de toda la vida, más cuando ya alguien empieza a venir a la iglesia ya de 50, de 60, de 70 años de edad. Qué tremendo es poder cambiar esa mentalidad de una persona de 60, de 70 años, porque ya es toda una vida. Pero Dios es especialista en eso. Si esa persona, ¿verdad?, somete todos sus argumentos a la voluntad de Dios, le va a ir bien. Pero si sigue así, va a seguir siendo un creyente solamente a medias, un creyente, ¿verdad?, solamente entre comillas, pero no va a ser un cristiano, un hijo de Dios en la victoria que puede ser usado en las manos de Dios. No va a ser usado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿verdad?, no va a dar fruto. Tiene que morir el grano de trigo para dar fruto. Tiene que morir, hermanos. Nuestra vida tiene que morir en la voluntad de Dios para dar fruto, para ser usados por Dios esta mañana. Choque de voluntades, gloria a Dios. Vamos a abrir el altar esta mañana. Vamos a abrir el altar, gloria a Dios. Pase aquí al frente, vamos a orar, gloria al Señor. Usted que está viendo esta predicación en internet, haga decisiones ahí donde usted está escuchando. Recuerde que esto es de Dios, es palabra de Dios. Así es que vamos a orar juntos, hermano. Vamos a levantar nuestra voz, iglesia. Vamos a levantar nuestra voz para Dios. Empiece a orar al Señor con todo su corazón. Padre celestial, en esta mañana, oh Señor poderoso Dios, te adoramos. Bendice, Dios, a tu iglesia. Señor, ayúdanos, Dios, a someternos a tu voluntad, a rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Oh, a ser como ese grano de trigo que cae en tierra y muere para dar frutos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, oh Señor, a pagar el precio de rendirnos a tu voluntad. Te pido por aquellos que han escuchado esta predicación, te pido por ellos, oh Dios, muéstrate a sus vidas y de una vez se decidan a rendir su voluntad a tu voluntad, Señor. Bendice a tu pueblo en este lugar, Dios, en el nombre de Jesús. Aquellos que no vinieron, te pido por ellos, Dios. Padre Santo, te alabamos. Gracias, 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 Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a alabar a Dios. Alabamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Gracias, 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 Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a llevar eso en nuestro corazón en esta mañana, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nuestra voluntad no es agradable ni es perfecta, pero sí la voluntad de Dios, ¿verdad?
Vamos a llevar eso a nuestro corazón en esta mañana. Vamos a despedirnos en oración de este lugar, gloria a Dios. Que Dios nos lleve en victoria por la tarde a las 6:30. Amén, volvemos, tenemos el servicio de milagros y habrá oración por enfermos por la tarde. Vamos a orar, iglesia, esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Lleva a mis hermanos en victoria a sus hogares, bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Y por la tarde estamos aquí, Dios, una vez más. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios, que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dicen fuerte. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quedamos despedidos esta mañana. Se ve como si fueran unos cuidados a la orilla.